mayor. Por lo tanto, estas tutelas diferenciadas, antes llamadas tutelas diferenciadas, ¿no? Porque el nombre se lo copiaron de Andrea Proto Pisani, después se arrepintió porque en el aspecto laboral dijo no, todas las tutelas son iguales, entonces los brasileños le llaman tutelas anticipadas, otros llaman tutelas inhibitorias, otros llaman tutelas preventivas, otros tutelas específicas, el nombre que quieran ponerle, el tema es que la estructura es distinta. ¿Por qué? Porque la tutela clásica se basa en la certeza, ¿okay? Y busca la seguridad a través del proceso cognitivo. En cambio, esta tutela no. Esta tutela no se basa en certezas, sino se basa en probabilidades. Y no busca la seguridad, sino busca la eficiencia. Por ejemplo, en el caso de la transfusión de sangre, ¿necesariamente el niño se va a salvar con la transfusión de sangre? No sabemos. Son probabilidades. ¿Okay? Necesariamente, bueno, en todos los casos son probabilidades. ¿Por qué el juez concede que el padre esté con su hijo en Navidad? Porque mayor daño le hace si no deja ver en Navidad desde hace 6 años. ¿O por qué se suspende la actividad minera? Porque más daño se hace si permanece la actividad minera. Entonces, eso es una justicia distinta. Una justicia distinta a la tutela clásica. Una justicia que se basa en la eficiencia y en probabilidades. Distinta a la tutela clásica que se basa en seguridad y certeza. O sea, es un binomio distinto. Por eso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros, al no tener regulado este sistema de tutelas diferenciadas, lo ponemos de contrabando en las medidas cautelares. No tenemos regulado un sistema de tutelas diferenciadas, o de tutelas anticipadas, o tutelas específicas, o tutelas inhibitorias. Por lo tanto, desnaturalizamos la medida cautelar y a través de supuestas medidas cautelares anticipadas conseguimos ese tipo de tutelas. El nuevo proyecto del Código Procesal Civil contiene o propone la inclusión de estos mecanismos, pero ¿no? Solo lo hace con relación a lo que se llaman las medidas autosatisfactivas, pero se olvida los procesos urgentes, que son procesos autónomos que cumplen la misma finalidad. Y el problema más grave de ese proyecto es que los mismos requisitos de la tutela cautelar los aplica la tutela diferenciada, cuando en realidad deben ser distintos, porque la tutela cautelar, como ven, es parte de un sistema que se basa en la certeza y la seguridad, mientras que la tutela diferenciada es una lógica distinta. Por lo tanto, sus presupuestos deben de ser distintos, no pueden ser los mismos presupuestos de la tutela cautelar. Bueno, entonces hasta ahí quería ponerles un abanico de lo que son los tipos de tutela y enfocarme más en la tutela cautelar para que no se confundan con la tutela diferenciada, específica, inhibitoria, anticipada, como quieran llamarlo. Para entender el sistema de la tutela cautelar tenemos que entender la relación entre cognición y ejecución. Aquí está nuestro proceso cognitivo. Nuestro proceso cognitivo que parte de la incertidumbre jurídica inicial provocada por el ejercicio del hecho de acción y va hacia la sentencia que contiene una declaración de certeza. Cuando que se pide la declaración de certeza se llama tutela cognitiva y se trata de un proceso cognitivo. Esta declaración de certeza se contiene en el título que dijimos que es el acto documento por el cual tú puedes exigir lo que es debido. Ahora, este título, ¿no?, que se obtiene en el proceso cognitivo puede tener 3 distintos contenidos. Puede ser contenido declarativo, de contenido constitutivo o de contenido de condena. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque eso va a determinar el objeto de declaración de certeza y el paradigma funcional, sobre el cual yo voy a tener que aplicar la medida cautelar correspondiente para evitar medidas desproporcionadas o medidas, digamos, inadecuadas. El objeto de declaración de certeza y el paradigma funcional del contenido del título que se va a conseguir en el proceso cognitivo va a determinar el tipo de medida cautelar. Entonces decía que ese título puede ser de 3 contenidos: declarativo, constitutivo y de condena. Se dice que es declarativo cuando el objeto de declaración de certeza es que se pida al juez el reconocimiento de una situación jurídica final a través del ejercicio de un derecho potestativo para que sea oponible erga omnes. Si yo lo digo así, tal vez no he entendido nada, ¿ok? Entonces tenemos que verlo por partes. Empecemos de nuevo. El título será el contenido declarativo, dice cuando el objeto, ¿okay?, de declaración de certeza es el reconocimiento de una situación jurídica final. ¿Qué es una situación jurídica final? Es un estado de hecho que tiene efectos jurídicos, ¿ok? Esa es una situación jurídica. Entonces yo lo que pido, que el juez reconozca esos efectos de esa situación jurídica. El reconocimiento de situación jurídica es un derecho potestativo. El demandante, si quiere, lo hace, si quiere, no lo hace. ¿Pero para qué lo hace? Lo hace para que sea oponible a terceros, sea oponible erga omnes, para que sea más específico. Un típico caso es la petición adquisitiva.
En la protección adquisitiva tenemos un P minúscula, que es el poseedor, que por el paso del tiempo se convierte en P mayúscula, propietario, y por el ejercicio de la posesión, en ciertas condiciones, pacífica, pública y continua. Este señor, a los 5 o 10 años, dependiendo del tipo de título, se ha convertido en propietario. Pasado el último día del plazo, él es propietario. Entonces la pregunta es, ¿el juez lo convierte en propietario? ¿Es el juez quien lo convierte en propietario? No, el juez solo reconoce esa calidad de propietario, porque el tiempo, ¿ok? La ley le da el tiempo ese efecto, convertirlo en propietario, y el juez lo único que hace es reconocer. Ahora, ¿este señor que solicita protección adquisitiva está obligado a hacerlo? No, entonces es el ejercicio de un derecho potestativo. Si quiere lo hace, si quiere no lo hace. ¿Para qué lo hace? Para que sea oponible a terceros. ¿Okay? Esa es una típica pretensión de contenido declarativo. El reconocimiento de una situación jurídica final a través del ejercicio de un derecho potestativo para que sea oponible a terceros. Igual es la declaración de convivencia, igual es la declaración de muerte presunta, igual es la declaración de ausencia, igual es la declaración de filiación extramatrimonial. En todos esos casos es el reconocimiento de situación jurídica finales. Luego viene la tutela de contenido constitutivo. Aquí, a diferencia de la primera, lo que se pide es la creación, modificación o extinción de una relación jurídica. Pero para crear, modificar o extinguir esa relación jurídica, debo verificar un hecho de la realidad, que va a formar parte de la misma resolución. Aquí, el objeto de cuestión de certeza ya no es la situación jurídica, sino es la relación jurídica. ¿Qué es una relación jurídica? Un vínculo entre subjetivo, ¿ok? ¿No? Un vínculo entre sujetos, pero que tiene contenido jurídico, ya sea contenido patrimonial o de contenido no patrimonial. Entonces, ¿qué es lo que dice? La creación, modificación, extinción de esa relación jurídica. Pero para crear, modificar o extinguir esa relación jurídica, que tengo que verificar un hecho de la realidad, que forma parte de la declaración. Un tipo de ejemplo, divorcio por causal. El matrimonio es una relación jurídica. ¿Okay? Y en el matrimonio se extingue porque tengo que verificar un hecho de la realidad, que va a ser la causal, adulterio, conducta deshonrosa, lo que sea. Y cuando se da la declaración, dicen, disuelto el vínculo matrimonial entre A y B por la causal tantita, pues forma parte de la declaración. Otro ejemplo, nulidad de acto jurídico. Entonces, aquí, el objeto de la cuestión de certeza, ¿cuál va a ser? La relación jurídica. ¿Y cuál es el paradigma funcional? La creación, modificación o extinción de esa relación jurídica. En el primero, ¿cuál es el objeto de la cuestión de certeza? La situación jurídica. ¿Y cuál va a ser el paradigma funcional? El reconocimiento de la situación jurídica. Y finalmente vienen los títulos con contenido de condena. En los títulos con contenido de condena, lo que se pide es la ejecución o darle efectos materiales a una obligación. ¿Qué es una obligación? Es una relación jurídica, pero con contenido patrimonial. Lo que se quiere aquí es hacer cumplir la obligación. Entonces, el objeto de la cuestión de certeza en la tutela con contenido constitutiva va a ser la obligación. Y el paradigma funcional va a ser hacer cumplir la obligación. Entonces, hay que tener presente eso. ¿Cuál es el objeto de cuestión de certeza y cuál va a ser el paradigma funcional? Porque eso va a determinar el tipo de tutela cautelar. La tutela declarativa y la tutela constitutiva se dice que son autosuficientes. El título es autosuficiente. ¿Qué significa que es autosuficiente? Que surte efectos una vez que es expedido, no hay actividad jurídica posterior. Pero alguien me dirá, pero en la prisión adquisitiva tengo que escribir el título en los registros públicos. Eso no es actividad jurisdiccional. Esa es actividad administrativa, ¿no? La certeza se dio con el reconocimiento del propietario, que adquirió por prescripción. La inscripción en registros ya no es actividad jurisdiccional. Entonces, tanto la tutela declarativa como constitutiva, el título es autosuficiente. Mientras que en la tutela con contenido de condena, el título no es autosuficiente, porque el título más bien sirve como un instrumento para una actividad jurisdiccional o fase jurisdiccional posterior, que va a ser la ejecución. Pues el título se convierte en instrumento, coordina la fase de cognición con la fase de ejecución, implica un nuevo plazo de prescripción de la acción cognitiva o declarativa hacia la acción ejecutiva, y es la herramienta que posibilita la agresión del patrimonio del deudor. Es decir, el título como instrumento ya no es autosuficiente. Teniendo en consideración ese contenido del título, entonces vemos que, por ejemplo, en la tutela de tipo declarativo, como lo que se quiere es el reconocimiento de una situación jurídica final, ¿cuál va a ser, ¿no?, el contenido de una medida cautelar? Va a ser mantener, modificar el status quo de hecho o de derecho. En la tutela de tipo constitutivo, como lo que yo quiero es crear, modificar o extinguir una relación jurídica, ¿cuál va a ser el contenido de una medida cautelar? Pues va a ser preservar, suspender o modificar el ciclo vital de la relación jurídica, ¿no?
Mientras que en la tutela de contenido de condena, ¿cuál va a ser el contenido de la medida cautelar? Posibilitar la ejecución. Entonces, ¿cuáles son las que quepan ahí? Las medidas de futura ejecución forzada. Les pongo un ejemplo, me quede más claro. Había un mercado que se construyó en terrenos de la municipalidad. Es una construcción irregular y por lo tanto la municipalidad inicia un procedimiento administrativo que finalmente, al determinar que es irregular, ordena la demolición. Frente a esa orden de demolición, el mercado, ¿qué es lo que hace? Interpone una demanda de indemnización. ¿Ok? Indemnización para que le pague la municipalidad el monto, ¿no?, por los daños ocasionados por la demolición del mercado. Y vía medida cautelar pide la suspensión de la demolición. La pregunta, ¿es correcto eso o no es correcto? ¿Por qué no es correcto? No es correcto, ¿por qué? Porque la indemnización, ¿no?, ¿qué tipo de tutela es? ¿Declarativa, constitutiva o de condena? Condena, ¿no? Porque ¿qué es indemnización? Una obligación que se genera. ¿Ok? Entonces, si es de tipo condena, ¿cuáles son las medidas cautelares que aseguran los efectos de ese tipo de tutela? Las medidas de futura ejecución forzada, que son las que facilitan el patrimonio. Entonces, cuando estoy en eso, ¿qué estoy haciendo? Medidas desproporcionadas, ¿no? Estoy confundiendo el objeto de declaración de certeza del proceso cognitivo y el paradigma funcional y estoy aplicando medidas que no corresponden, que sucede a diario. Sucede a diario. ¿Para qué? Para tratar de naturalizar el tema de las medidas cautelares. Siendo así, por ejemplo, ¿no?, la relación de la tutela declarativa y la tutela cautelar dice: el interesado está a cargo del ejercicio de las actividades necesarias para la realización del interés jurídicamente protegido. Por ello, la tutela cautelar se puede dirigir a garantizar estas actividades del interesado para realizar este interés. Por ejemplo, si yo quiero pedir previsión adquisitiva, que es de tutela de tipo cognitiva, en la medida cautelar, ¿qué quería pedir? Preservar, ¿no? ¿Qué cosa? El hecho de la posesión, linderos, árboles, construcciones, etc. ¿Para qué? Para que no desaparezcan cuando llegue el momento de acreditar el ejercicio de la posesión. ¿Entienden? Entonces, está íntimamente ligado el contenido de la tutela cautelar al objeto de declaración de certeza y el paradigma funcional de la tutela cognitiva. En la tutela de tipo constitutiva, ¿a qué va dirigido la tutela cautelar? Impedir o fortalecer o suspender el ciclo de la vida de la relación jurídica. Por ejemplo, en el proceso laboral. En el proceso laboral, cuando yo pido la declaración de existencia de una relación laboral, ¿qué tipo de tutela es? Constitutiva, porque estoy creando una relación jurídica. ¿Ok? Pero, justamente, ¿yo qué puedo pedir vía medida cautelar? Que se me mantenga en el trabajo. ¿Por qué? Porque es mantenerme en el trabajo de donde van a salir los elementos justamente para preservar esa relación jurídica. En el arbitraje, no, que en realidad tiene una estructura cognitiva, existe lo que se llama el arbitraje de emergencia. El arbitraje de emergencia es un tipo de medida cautelar, pero que tiende no a ver el fondo, sino que tiende a ver los elementos de la relación de este convenio llamado arbitraje, que se mantengan. Por ejemplo, que se consignen las garantías suficientes en caso de que una parte vaya al arbitraje, para asegurar que el arbitraje funcione bien. Entonces, ahí que estamos viendo tutela cognitiva con tutela cautelar. Y la tutela de tipo condena, ¿qué es lo que se pide? No, la forma de la medida cautelar está en función del objeto de certeza, que es el título como instrumento para la actividad ejecutiva. Y su paradigma funcional es posibilitar, ¿qué cosa? La realización de la ejecución del cumplimiento de la obligación, que sea el instrumento que sirva para afectar el patrimonio del deudor. De ahí surge la pregunta si debe haber identidad entre la tutela ejecutiva y la tutela cautelar. Y la mayoría de los doctrinas dicen que no. Porque si hubiese identidad entre la tutela ejecutiva y la tutela cautelar, entonces entramos en un problema, que sería que si hay identidad entre la ejecutiva y la cautelar, alguna sobra. ¿Y cuál es la que sobra? La tutela cautelar. Es más, provocaría incentivos para que todo el mundo pida ejecuciones directas y prescinda de la medida cautelar, que justamente es el problema de las medidas cautelares anticipadas. Hay identidad entre ejecución y cautela. ¿Qué es a lo más que se puede llegar? A la homogeneidad entre la cautela y la tutela cautelar, sobre la base de la eficacia. Pero homogeneidad no significa identidad. ¿Ok? Son homogéneas porque pueden cumplir los mismos fines para la eficacia del título que se obtiene en el proceso cognitivo, pero no significa que sea el mismo título, que es otra diferencia con la tutela anticipada. De tal manera que cuando el
título que se obtiene del proceso cognitivo es de tipo declarativo o constitutivo, ¿cuáles serán las medidas cautelares, digamos, más eficaces? Las llamadas medidas cautelares atípicas, las genéricas, las de innovar, la innovativa, etc. Mientras que cuando el título tiene contenido de condena, ¿cuáles serán las medidas cautelares más eficaces? Las llamadas medidas cautelares típicas, todas aquellas que se basan en la futura ejecución forzada y, sin embargo, en todas sus manifestaciones. Es importante tener ese plano, ¿para qué? Para saber elegir el tipo de medida cautelar adecuada de acuerdo al objeto de presión de certeza y al problema funcional del proceso cognitivo. Ahora, la pregunta es, hasta ahí estamos en un plano general, cómo funcionan los tipos de tutela, pero la pregunta es, ¿cómo obtener la tutela cautelar? O sea, ¿cuál es la estructura de la teoría cautelar? Y ahí surgen varias dudas. Primero, ¿qué significa una medida cautelar óptima? O cuándo una medida cautelar es óptima. Luego, ¿cómo se resuelve el conflicto entre la utilidad versus la eficiencia? Luego, ¿qué efectos tiene el control de responsabilidad versus el control judicial? Luego, ¿qué orientación debe tener la contracautela? ¿Si es para prevenir o es para indemnizar? ¿Cómo debe ser la regulación de las medidas cautelares? ¿Debe ser específica o debe ser general? ¿Cuál es el criterio más adecuado en la concesión de medidas cautelares? ¿La proporcionalidad o la necesidad? Dentro de la concepción entre el proceso cautelar y el proceso cognitivo también surgen esa suerte de preguntas. ¿Es lo mismo decir tutela cautelar que proceso cautelar? ¿Existe, así como un derecho de acción, una acción cautelar? Si existe una acción cautelar, entonces existe un proceso cautelar, y hay dos teorías, la teoría de autonomía versus la teoría de dependencia. ¿Cuál es la diferencia de tutela cautelar con la tutela cognitiva sumaria? ¿Y cuál es la diferencia de tutela cautelar con la tutela diferenciada, de la cual ya hemos hablado? Y dentro de este nuevo aspecto, que se llama el neoconstitucionalismo, y eso hace hablar de la constitución del proceso, surgen otra suerte de preguntas. Si hay un derecho a tutela cautelar o es parte del derecho a la tutela jurisdiccional. Si al igual como la tutela jurisdiccional hay un derecho pro actione, existiría también un derecho pro cautela. Si la legalidad implica un catálogo cerrado de medidas cautelares. Si el derecho a tutela cautelar es un derecho unidireccional o es un derecho bidireccional. ¿Y qué implicaría, ¿no?, la adecuación, necesidad o test de proporcionalidad en una teoría cautelar? Todas esas preguntas pues, hacen variar a la teoría cautelar clásica, la van modificando y la hacen, digamos, mover o remover sus cimientos básicos. Para esto tenemos que entender cuál es el escenario en el cual se da una medida cautelar. Primero, ¿qué tenemos en una medida cautelar? Primero, un estado de incertidumbre. Cuando el juez recibe la petición o solicitud cautelar, está en un estado de incertidumbre. ¿Cuándo se acaba la incertidumbre? Con la sentencia del proceso cognitivo. Entonces, aquí estamos en incertidumbre. Esta incertidumbre se genera porque hay una información incompleta. Porque quien presenta una medida cautelar no solo va a decir aquello que le favorece y no va a decir aquello que le perjudica. Por tanto, la información es incompleta. Pero además es asimétrica. ¿Qué significa? Que, digamos, le doy mayor fundamento a lo que me conviene y minimizo lo que no me conviene. Luego, la medida cautelar se da una intensidad de la ventaja de amenaza. Por eso muchas veces la medida cautelar, más que para asegurar o conservar los efectos de una sentencia, más bien sirven ¿para qué? Para amenazar al demandante que cumple una obligación. Les pongo un ejemplo, un banco. El banco, cuando tú no cumples, acá te llama y te amenaza con embargar sus bienes. La pregunta es, ¿el banco en realidad necesita tus bienes para vivir? En realidad, quitándote los bienes, ¿está asegurando o conservando los efectos de un futuro pago? ¿Cuánto le cuesta al banco en realidad retirar los bienes y contratar o pagar un depositario o contratar un depósito? ¿Cuántos afectados ya por no poder pagar se olvidan sus bienes que luego entran a remate? Entonces, en realidad hay una necesidad de embargar. Entonces, ¿cómo es utilizado? Más que para asegurar o conservar, están utilizando la ventaja de amenaza. ¿Para qué? Para mover el punto de colaboración de un punto en el que no hay colaboración del deudor a un punto en el cual él pueda, hasta dónde puede tolerar. Y entonces, muchas veces eso pasa con las medidas cautelares. Esta estructura hace que se utilice como una ventaja de amenaza. Y es más, los abogados lo hacen a cada rato. Los abogados cuando tienen una deuda, medida cautelar, embargo de cosas. Pero más que para asegurar, es para amenazar. En este primer escenario, pues hay una primacía condicional de la eficacia sobre la seguridad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca el proceso cognitivo? Seguridad, que se da a través de la sentencia, de expresión de certeza. Pero acá no, hay una primacía condicional para la eficacia del título. Luego, el control
de interacción se encuentra diluido. ¿Por qué? Porque se pone en conocimiento la medida cautelar luego de ejecutada, ¿no? No hay ese conocimiento inmediato, sino está diluido. Y también está suspendido el control de publicidad. ¿Por qué? Porque después de ejecutada, recién tú te puedes oponer o apelar de ser el caso. Y entonces entramos a un mundo de azar objetivo. ¿Qué es el azar objetivo? Que puede ser que sí, que puede ser que no. ¿Okay? Entonces ese es el escenario que en realidad tiene el juzgador al recibir la solicitud cautelar. En ese escenario, ¿qué es lo que tiene que hacer el jugador? Maximizar certeza. ¿Qué es maximizar certeza? Pues generar un grado de convicción para poder adelantar los efectos del título. En ese escenario, pues ¿qué es lo que se tiene que buscar? Medidas óptimas. ¿Qué es una medida óptima? Pongamos dos escenarios. El estado de las cosas. Un demandante que no tiene razón y un demandante que tiene razón. Y la medida cautelar. ¿No se concede o sí se concede? Si no se concede la medida cautelar al demandante que no tiene razón, entonces no hay daños. Por el contrario, si se concede la medida cautelar al demandante que no tiene razón, sí hay daños. ¿Daños para quién? Para el demandado, con lo cual se producen las llamadas medidas cautelares injustas. El siguiente escenario es, si no se concede la medida cautelar al demandante que tiene razón, hay daños, pero ¿para quién ahora? Para el demandante, con lo cual se van a producir sentencias ineficaces, pues no se puede cumplir. Y si se concede la medida cautelar al demandante que tiene razón, entonces no hay daños. ¿Cuál es de esas cuatro situaciones la medida óptima? La última, conceder la medida cautelar al demandante que tenga razón. Entonces, ¿cómo podemos conseguir eso? Maximizando certeza. Maximizando certeza sobre la base del escenario inicial que tenemos para que no se produzca la medida injusta ni la sentencia ineficaz. Y es ahí pues que se configura la hipótesis de la tutela cautelar. ¿Cuál es la hipótesis de la teoría cautelar? Dice, ¿es posible adelantar los efectos de la sentencia en algún momento del proceso declarativo sin que éste aún no haya concluido? Es decir, si yo quiero asegurar los efectos de la sentencia, tengo que adelantarlos antes de tener sentencia. Embargar un bien no significa que esté dando la razón, pero estoy adelantando los efectos. ¿Ok? ¿Para qué? Para asegurar luego el cumplimiento de la sentencia. Esa es la hipótesis de esta teoría, ¿no? Entonces, ¿cómo respondo a esa hipótesis? La teoría clásica ha respondido a la hipótesis de teoría cautelar de acuerdo a sus presupuestos clásicos, que son la verosimilitud del derecho, el periodo de demora, la contracautela, y ahora le he añadido un nuevo concepto que es la adecuación. ¿Qué es la verosimilitud del derecho? No, supuestamente la verosimilitud del derecho es la probabilidad de que el derecho que se ha reclamado sea declarado fundado. ¿Qué es el periodo de demora? Es el daño que se puede producir por el retardo en la justicia producido por el mismo proceso cognitivo. La contracautela es el ofrecimiento de pago, los daños que se pueden incurrir por una sentencia que se declara infundada. Y la adecuación pues es el principio de razonabilidad aplicado a la tutela cautelar. En consecuencia, de acuerdo a esta teoría clásica, una medida cautelar se debe disponer cuando haya la inminencia de un daño que afectaría el pleno corregimiento del derecho pretendido, tener la demora. Y ante la probabilidad de que el derecho reclamado sea reconocido a la finalización del proceso, del derecho, y con una garantía cuyo ámbito de incidencia fáctico jurídico en la esfera demandado debe asegurar la plena eficacia de la actuación del derecho específico, la adecuación. Sin embargo, estos tres presupuestos clásicos, verosimilitud, peligro de la demora y contracautela, resultan bastante cuestionables. Vamos por el primero, verosimilitud. Decía que la verosimilitud, ¿qué significa? La probabilidad de que el derecho que se ha reclamado sea declarado fundado. De ahí nomás, de esa definición, es una contradicción lógica. Porque ¿qué es lo verosímil? Lo verosímil es lo parecido a la verdad. ¿Y la verdad cuándo se da? En el pasado. ¿Ok? El señor estuvo sentado, ¿no? Luego del auditorio, es verosímil que el señor estuvo sentado. Mientras que la probabilidad, ¿qué cosa es? Lo que puede suceder, se da en el futuro. Es probable que terminado el evento, el señor salga por la puerta. Es probable, pero aún no se ha dado. Entonces son dos momentos distintos, lo verosímil y lo probable. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo decir que lo verosímil y lo probable? ¿Cómo puedo decir? Lo verosímil, ¿no? Es la probabilidad de que el derecho sea declarado fundado. De ahí nomás, contingencia lógica. Es como decir 0 es igual a 1. Para Karl Popper, distingue entre lo verosímil y lo probable.
Lo verosímil es la verdad con contenido, mientras que lo probable es la verdad sin contenido. Patarufo es todo lo contrario, ¿no? Lo verosímil es lo que no se puede demostrar, mientras que lo probable es lo que sí se puede demostrar a través de teorías probabilísticas. Sea lo que sea, son conceptos totalmente distintos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Calamandrei introduce este concepto de virtud del derecho, lo traduce de Waff, ¿no? El Waff-Liken. Pero Waff hablaba alemán. Y en alemán viene la lengua aria, y en el ario, de donde viene también el griego, sí se puede distinguir entre lo verosímil y lo probable, son categorías totalmente distintas. Lo que pasa es que luego Cicerón, cuando traduce los libros griegos, los une y forma una misma categoría, de donde viene el idioma latino, ¿okay? y luego el italiano. Entonces, son categorías distintas que se confunden en el lenguaje. Después, ¿no? Calamandrei quiso distinguir ya que habían distintos grados entre lo verosímil, pero ya lo hace muy tarde. Y entonces, esta complejidad entre lo que es verosímil y lo que es probable, finalmente a los autores modernos han hecho decir, esto no puede ser el sustento de una tutela cautelar porque no significa nada. No te explica nada. Y, paradójicamente, en todas las acciones judiciales, vemos que los jueces copian y copian y copian este concepto de municipio del derecho, que en realidad no te explica nada. Por ello es que los, digamos, autores más modernos dicen que la categoría de verosímil del derecho ya está desfasada, que se debe centrar o se debe gravitar en el tema del peligro de demora, del daño que se pueda causar. No obstante, esto también es cuestionable, porque el peligro de demora y el daño irreparable no son categorías propias de la tutela cautelar, sino son categorías para toda forma sumaria de tutela, para los procesos sumarios, para los procesos urgentes, para los procesos de libertad constitucional, etc. Son conceptos que se crearon en la Edad Media, el peligro externo del proceso y el peligro interno por la demora del proceso. Por lo tanto, no son categorías autónomas para definir una tutela cautelar. Entonces tampoco es. La contracautela, ¿no? La contracautela, ya muchos tratadistas, entre ellos Monroy, dicen que la contracautela no es un factor para conceder la medida cautelar, sino es un factor para ejecutar la medida cautelar. Por lo tanto, no se ve en la etapa de evaluación. Por lo tanto, también lo saca del cuadro. Y además, en la contracautela, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es, ¿cuál es la finalidad de esta contracautela? Es prevenir medidas injustas o indemnizar por daños. ¿Ah? Esa es la configuración clásica, pero debería ser lo contrario. La contracautela debe ser un filtro para prevenir medidas injustas, por lo cual la graduación de la contracautela, ¿no? debe ser un estándar en el cual no sea idéntico al daño, sino más bajo, también para favorecer la presión de medidas cautelares, con lo que también es un concepto que no te define la medida cautelar. Frente a esa, digamos, contingencia de los factores clásicos de medida cautelar, el análisis económico del derecho propone otra fórmula. Dice, es muy arbitrario lo de similitud, peligro de demora, contracautela. Entonces propone una fórmula que dice P por D es mayor que 1 menos P por 2, que en castellano significa si la probabilidad de daño al demandante si medida cautelar es mayor que la probabilidad de daño al demandado con medida cautelar, entonces concedo la medida cautelar. O sea, ¿a quién le causa más daño? ¿Al demandante o al demandado con la medida cautelar? Si el daño es mayor al demandante sin medida cautelar que al demandado con medida cautelar, entonces concedo la medida cautelar. Es esta fórmula de análisis económico del derecho, donde como ven, no hay nada de peligro de demora, no hay nada de verosimitud del derecho, no hay esas cosas. Sin embargo, esta fórmula del análisis económico del derecho es una trampita. ¿Y cuál es la trampita? Que como toda fórmula necesita un ceteris paribus, o sea, un escenario en el cual desarrollarse, el cual implicaría primero que las medidas no tienen costos administrativos. Y eso es falso, en la práctica sí tienen costos. ¿Cuáles son los costos administrativos? Las tasas, el tiempo, la inversión que es una medida cautelar. Luego, para aplicar esta fórmula, las consecuencias de la medida tienen que ser ciertas. Y eso tampoco sabemos. Las consecuencias de la medida cautelar son probabilísticas. Yo no sé en realidad cuánto te afecta desposerte de un bien, yo no sé cuánto te afecta embargarte un sueldo. No tengo efectos ciertos. Luego, para aplicar esta fórmula, solo debería existir una medida cautelar. Y eso también es falso, porque existe un abanico de medidas cautelares. Para aplicar esta fórmula, no debe preverse la existencia de daños a terceros. Eso también es falso, porque muchas veces cuando afectamos el sueldo de una persona, no solo afectamos a esa persona, sino a toda su familia. Luego, no puede haber existencia de daños irreparables, sobre todo en derechos fundamentales, porque derechos fundamentales serán números absolutos, y por lo tanto no podría aplicar ni más ni menos. Y no debería existir aversión al riesgo. Y eso también es falso. ¿Por qué? Porque los abogados van tanteando las medidas cautelares. Nunca, van a, digamos, con conocimientos como jugadores racionales para una medida cautelar, sino más bien juegan a la medida cautelar. Por lo que esta fórmula del análisis económico del derecho también cae, digamos, en saco roto.
Frente a esa incertidumbre, ¿qué es lo que propongo? En el proceso cognitivo se produce lo que se llama el conflicto ejecutivo endoprocesal. O sea, la posibilidad de ejecución de los efectos de la sentencia antes de la sentencia. Este conflicto ejecutivo se da en dos dimensiones, una dimensión cuantitativa y una dimensión cualitativa. En la dimensión cuantitativa se da el conflicto de dos valores, el valor de urgencia versus el valor de condición plena. Un valor que corresponde al demandante y otro valor que corresponde al demandado. Y se da un conflicto de valores, el valor de tempestividad versus el valor de estabilidad, que puede ser obtenido jurisprudencialmente o legalmente. Y a su vez, en el proceso cognitivo, ¿qué es lo que se da? Se da un incremento de grado de certeza desde el inicio hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que se propone a través de esta fórmula? Si en el proceso cognitivo el interés de urgencia prevalece frente al interés de condición plena, si el valor de tempestividad prevalece sobre la estabilidad y si el grado de certeza es alto, ¿qué hago? Concedo la medida cautelar. Por el contrario, si el interés de condición plena prevalece sobre el interés de urgencia, si se favorece el valor de estabilidad y el grado de certeza es bajo, entonces no concedo la cláusula cautelar. Les pongo un ejemplo práctico. La asignación anticipada de alimentos. Los presupuestos materiales para los alimentos son estado de necesidad de quien los pide, capacidad económica que los debe otorgar y vínculo familiar. ¿Sí? Se dan esos tres presupuestos y se da los alimentos. Sin embargo, se pueden pedir adelantadamente, ¿ok?, la asignación anticipada. Digamos que el señor es gerente de un banco, gana $10.000, tiene un hijo menor de edad y es casado. Pues hasta el destino se separa de la mujer. La mujer se dedica exclusivamente al cuidado del menor, con lo que no tiene ingresos en ese momento, ¿okay? No puede producir ingresos. Entonces demanda alimentos. Pero necesita ahorita urgente dinero para mantener al niño. Capacidad económica está aprobado. Esta necesidad se presume porque es menor de edad. Vínculo familiar existe porque son casados. Entonces, ¿qué interés prevalece? ¿El interés de urgencia o el interés de condición plena? El interés de urgencia. ¿A quién favorece la medida cautelar? ¿A la tempestividad, o sea, a la rapidez, o a la estabilidad? ¿A que no se modifique el status quo? A la tempestividad. ¿El grado de certeza en este momento es alto o bajo? Muy alto. ¿Por lo tanto, ¿qué hago? Concedo la medida cautelar. Cambiemos el ejemplo. Igual, señor gerente de un banco. La señorita está en estado. Dice, ay, no tengo mejor idea, es un buen partido, lo demando para que pague los gastos de mi hijo. Él no es el padre. ¿Ok? Entonces, ¿de qué puede demandar? Lo puede demandar. ¿Y que puede pedir asignación anticipada? Puede pedir asignación anticipada. Pero en este caso, ¿qué interés va a prevalecer? ¿Urgencia o condición plena? En este caso va a prevalecer la condición plena. ¿Por qué? Porque tendrá que probarse el vínculo familiar, trae una ley, lo que sea, para que se afecte su patrimonio. O sea, tiene que terminarse el proceso, ¿no? Entonces, favoreciendo la condición plena, ¿qué valor va a estar? ¿La estabilidad, o sea, mantener su quo, o la urgencia? La estabilidad. ¿El grado de certeza es alto o bajo? Bajo. Entonces, ¿concedo o no concedo? No concedo la medida cautelar. ¿He hablado de verosimilitud, periodo de demora? No. Solo he hablado de la relación del conflicto ejecutivo endoprocesal. Y eso sí lo puedo relacionar con un caso en particular. Y entonces la pregunta es, ¿para qué me servirían estos tres presupuestos clásicos? No es que no sirvan, sí sirven. Pero ¿cómo qué sirven? Sirven como supuestos de legitimidad. ¿Qué significa? Que quien presenta una solicitud cautelar, pues tiene una carga de justificación altísima, una carga de argumentación, en la cual tiene que especificar verosimilitud, periodo de demora, etc. Pero eso no implica que se le va a conceder la medida cautelar. La respuesta a la medida cautelar se da luego de la resolución de este conflicto ejecutivo endoprocesal, o sea, dos momentos distintos, ¿no? Que justamente es lo que pasa. Entonces, es lo que pasa en las medidas cautelares, nos falta herramientas por las cuales sustentar, ¿no?, de manera más coherente, de manera más real, las medidas cautelares. Finalmente, en las medidas cautelares hay un problema, que también pasa con las tutelas anticipadas, y es la distorsión, digamos, del mercado de la tutela cautelar. Brevemente lo digo. Si queremos hacer digamos, un modelo de mercado, de proceso, hay un intercambio de bienes. Un bien público, que es la jurisdicción, por un bien privado, que es la acción, ¿no? Los sujetos que tienen la acción dan al Estado esa acción a cambio de jurisdicción. Hay un intercambio, ¿okay? Entonces, en el eje, digamos, Y, J, está la jurisdicción. Y en el eje A, X, está la acción. Se produce el intercambio. El punto de cruce es tanta acción doy por una jurisdicción quiero obtener, o sea, el punto hipotético de justicia, el punto Q, ¿no?
justicia en su más primitivo concepto, dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, ¿qué pasa en ese punto de justicia? Como ven, se produce la zona de costos y la curva de utilidades. ¿Qué es la zona de costos? Lo que me cuesta cada unidad de acción por cada unidad de jurisdicción que recibo, lo que me da la curva de costos marginales. Si ven, el punto más bajo de costos está más cerca del punto hipotético de justicia. Mientras que en la zona de abajo está la curva de utilidades. Es cuánta utilidad recibo por cada unidad de acción que doy por cada unidad de jurisdicción que me dan. Y como ven, el punto más alto es el que está más cerca del punto hipotético de justicia. Sobre la base de estas dos zonas es que se producen los distintos tipos de procesos, adversariales u oficiales. Depende de qué es lo que prima, la eficiencia o las utilidades, ¿no? Que son conceptos distintos en distintos sistemas. Ok, entonces, ¿qué pasa en la medida cautelar? En la medida cautelar, como ante la poca acción que doy condición plena, se mueve el punto hipotético de justicia a este punto. Y cuando se mueve el punto, ¿no? El punto de cruce va a ser por acá. Y entonces, ¿qué está pasando acá? Estoy rentabilizando. No estoy ganando excesiva utilidad. Si gano excesiva utilidad, esa utilidad no está grabada. A lo más lo que yo grabo es el costo del proceso con el traslado de la contracautela. Por eso es que te pido la garantía. Pero esta utilidad no está grabada. Con lo cual, ¿qué es lo que produzco? Incentivos perversos con las medidas cautelares. ¿Qué es lo que pasa? Que en todo sistema input-output siempre se graba el ingreso y la salida. Pero en este sistema, como lo hicieron los abogados, lo hicieron los economistas, solo graban la salida y no graban el ingreso. Y por lo tanto, al producir excesiva rentabilidad, excesivas utilidades con la concesión de este tipo de medidas cautelares, donde hay identidad con el proceso, que provoca incentivos perversos por este tipo de medidas. Con lo cual, el mercado de la justicia se convierte en un mercado de medidas cautelares. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿No? En la resolución del conflicto ejecutivo procesal, justamente se tiene que llegar ¿a qué? A buscar esa medida cautelar óptima, en el sentido de que efectivamente se reduzca el daño marginal de inducción procesal, o sea, el tiempo, el daño que produce el tiempo en el proceso, ¿no? Del demandado, con el traslado del costo del proceso al demandado. Pero este traslado del costo del proceso del demandado no tiene que ser perverso o ilícito. ¿Cuándo es perverso? Es perverso cuando es muy poco, entonces me conviene más, como en el caso que vimos de la suspensión de un contrato de 10 millones por 100.000, negocio redondo, doy 100.000, suspendo un contrato de 10 millones. Entonces, ¿qué estoy produciendo? Incentivos perversos para medidas cautelares. Pero tampoco tengo que producir, ¿no?, un traslado de costos ilícitos, porque si subo mucho las contracautelas, entonces nadie va a presentar medidas cautelares, con lo cual también se crea una situación de injusticia. Entonces, en esa racionalidad, ¿okay?, es que tengo que resolver el conflicto ejecutivo endoprocesal. Bueno, el tema es para hablar más. ¿Okay? Como ven, he tratado de ver un nuevo escenario de las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque lo que interesa es dar argumentos para que los jueces y abogados puedan sustentar bien sus pedidos cautelares y no sean tan retóricos como el ejemplo que se